Feliz día a quienes nos escuchan en la radio chilena y quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y hoy vamos a continuar conversando de kinesiología, esta vez con el doctor Antonio Samuner, académico de la Escuela de Kinesiología, precisamente de la Universidad Católica del Maule. Antonio, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Mónica. Buenas tardes. Antonio es un investigador dedicado en el ámbito, cosas que involucran el Parkinson, ¿no es así? Son estudios que se han adelantado en los últimos años desde la llegada de Antonio a Chile y que involucran nuevos tratamientos para los pacientes con Parkinson. Cuéntanos un poco a grandes rasgos y en sencillo para que aquellos estudiantes que quieran estudiar kinesiología en la Católica que también existe un rol investigativo del kinesiólogo. ¿De qué han tratado tus investigaciones en los últimos años, Antonio? Bueno, yo soy investigador dentro de kinesiología, dentro del área cardiovascular, y ahí tratamos de investigar cómo se comporta el sistema cardiovascular en distintas condiciones, enfermedades, como por ejemplo, tú la nombraste, el Parkinson, ¿ya? Entonces, en los últimos 2 años estamos investigando el efecto de una nueva terapia que fue desarrollada, creada en Italia. Y yo he tenido la oportunidad de traer esta nueva terapia para investigar acá en Chile, ¿ya? A ver cómo nos va con esta nueva terapia. De forma sencilla, esta terapia consiste en estimulación de algunos puntos del pie, de una estimulación mecánica, o sea, una presión que se hace en algunos puntos específicos de los pies de los pacientes. Y hemos visto que eso mejora algunos aspectos de marcha de los pacientes, incluso algunos aspectos cardiovasculares, como la presión arterial, por ejemplo. Claro, Entonces, en estos dos últimos años estamos focalizando en eso. y es que en Chile hay alrededor de 40.000 personas que tienen Parkinson, una enfermedad que es neurodegenerativa y que se caracteriza por una serie de temblores que se dan en reposo, por movimientos mucho más lentos y rigidez muscular. ¿Cuál es la hipótesis, Antonio, que tú manejas? Porque hay una relación, o al menos así lo planteas tú en las investigaciones, entre el Parkinson y el riesgo cardiovascular. ¿Qué es lo que has observado? Exacto. Bueno, en los pacientes con Parkinson, producto de la enfermedad, tiene algo que se conoce como disautonomía o disautonomía, que es los pacientes que afecta el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que tenemos ahí, y eso afecta la respuesta normal cardiovascular. Entonces son pacientes que se puede notar, por ejemplo, hipotensión ortostática, que es cuando el paciente se coloca en bípedo y la postura se baja, y la presión arterial se baja, ¿ya? Se cae. O entonces los pacientes que durante la noche presentan un comportamiento de la presión arterial que se mantiene elevada y no se baja como debería en una situación cuando estamos relajados en la noche, descansados, la presión debería bajar un poquito. Y a veces eso no pasa con los pacientes con Parkinson, producto de esta alteración autonómica, ¿ya? Cardiovascular. Nos Entonces, decías, algunas terapias se han buscado, pero es complicado intervenir en este tema, ¿no? Porque los pacientes a veces tienen hipertensión asociado con esta hipotensión. Entonces, desde el punto de vista farmacológico, también es algo difícil de manejar. claro, complejo, sin duda. Lo cierto es que nos contabas que a través de esta máquina desarrollada en Italia se estimulan ciertas partes, ¿cierto?, de las extremidades inferiores y según lo que nos has contado anteriormente, hay un efecto inmediato. ¿Cuáles son los efectos que se ven con esta terapia que tú has traído a Chile? Bueno, bueno, ya hay algunos artículos sobre eso publicados. Aquí en la Universidad Católica hemos terminado una tesis, que lo estamos preparando ahora un artículo científico, y hemos mostrado que de forma inmediata, o sea, luego de la estimulación, se produce una mejora motora. ¿Qué significa eso? Que los pacientes logran a caminar más rápido después de la terapia, después del estímulo, y con mejor calidad. O sea, se observa como una mejora de la zancada, de los pasos, se aumenta como la longitud de los pasos, se camina de forma más fluida, ¿no? Entonces eso es algo que ya hemos observado y acá en Chile ya hemos observado, tenemos algunos resultados.
Por supuesto que eso mejora la calidad de vida enormemente de aquellos pacientes con cáncer, con Parkinson, bien digo. Antonio, tú has hecho ya varios ensayos clínicos con pacientes de Talca específicamente, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? O si, cuéntanos los avances, porque es lo que tienes planeado en el marco de tu proyecto Fondesit, si ya se ejecutaron esos ensayos clínicos o si van a ello. Bueno, hemos logrado realizar como este proyecto tiene tres etapas. La primera era evaluar los efectos inmediatos y eso hemos logrado en cierta medida ver con esta parte, en relación a la parte motora, sí hemos terminado y ese es el resultado que comentaba, que es producto de una tesis, incluso de pregrado de kinesiología, y que ya estamos trabajando en el artículo científico para publicación. La segunda etapa, que sería el efecto más a largo plazo, o sea, ¿qué pasa con esta terapia cuando después de 3 meses de estimulación? Porque eso no se sabe, no hay estudios, no hay nada en la literatura que nos muestra esta respuesta, pero lamentablemente por la pandemia, todo este año fue perdido. No pudimos hacer nada, así que tuvimos todo este año completamente perdido. Y ojalá para el próximo año podamos retomar y avanzar hacia este objetivo de ver qué pasa a largo plazo con esta terapia. Un estudio pionero en Chile, entonces, generado desde nuestra Escuela de Kinesiología de la Universidad Católica. Una escuela que también se ha preocupado de pensar y reflexionar sobre la profesión y precisamente Antonio Samuner estuvo liderando lo que fue el primer congreso virtual en kinesiología, construyendo la autonomía profesional. Ese fue como el lema, el telón de fondo del congreso. Antonio, ¿cuántos investigadores tuvimos de allí de Estados Unidos, Brasil, Chile? Cuéntanos cómo fue esta experiencia del Congreso. Bueno, fue una experiencia muy interesante. Sin duda, fue un espacio donde pudimos compartir un poco la experiencia internacionales. Tuvimos una investigadora de Estados Unidos, dos investigadores de Brasil, una de Alemania, que pudieron compartir un poco su experiencia en torno a esta temática, además de pasar contenidos, de hacer su charla ahí con contenidos científicos sobre la disciplina. También pudieron compartir un poco la experiencia de la autonomía profesional en sus países, o por lo menos donde desarrollan su actividad profesional. Entonces, ahí tuvimos más de 70 asistentes, tuvimos más de 25 trabajos científicos que nos llegaron para presentar, que fueron presentados en el Congreso. Así que fue una instancia de cambio de información, de experiencia. Estuvo interesante. Bueno, y la autonomía precisamente, tema, conversábamos también en un programa anterior con el doctor Hernán Maureira, también de nuestra Escuela de Kinesiología, y es un anhelo histórico para la kinesiología en Chile porque no existe, digamos, propiamente autonomía. ¿Cómo funciona en Brasil, Antonio? ¿Cómo funciona en otros países el ámbito kinesiológico? ¿Pueden prescribir ejercicios de forma autónoma? ¿Cómo es? Bueno, yo puedo hablar con más propiedad de Brasil, donde estuve donde he desarrollado toda mi vida ya como kinesiólogo, fisioterapeuta. Y allá sí tenemos, bueno, es reconocido como una profesión autónoma. ¿Ya? Si bien en la práctica no es tan distinto de lo que se observa acá en algunos aspectos. Por ejemplo, para que los pacientes tengan acceso y puedan acceder a la kinesiología, al kinesiólogo con su plan de ISAPRE o FONASA, igual necesitan como una indicación médica y eso es algo que nos limita mucho. Pero bueno, lo que sí cambia es que tenemos una representación dentro del gobierno. Tenemos lo que conocemos como Consejo Regional y Consejo Federal, que son órganos que representan y defienden la profesión. Entonces, tenemos leyes hechas por kinesiólogos, entonces ahí tenemos un poco más de autonomía y personas que cuidan o defienden la profesión desde el gobierno. Entonces, eso yo creo que hace un poco la diferencia respecto acá en Chile. Pero en la práctica, bueno, nosotros sí somos autónomos, podemos prescribir, tenemos autonomía para hacer el diagnóstico kinesiológico y hacer la prescripción de ejercicio, aunque muchos médicos allá también lo reconocen y aún siguen enviando pacientes con la prescripción como diciendo qué es lo que el kinesiólogo tiene que hacer. Pero sí tenemos, entonces es un proceso también lento, yo creo que en toda parte es un poco igual. Pero yo creo que poco a poco acá también vamos avanzando hacia la autonomía.
Y precisamente instancias como la del Congreso buscan poner el tema sobre la mesa, ¿no es verdad? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué perseguían ustedes al establecer esta instancia académica? Exacto. Bueno, este es un tema que hace mucho ruido acá entre todos los kinesiólogos que nos motivan a seguir luchando ahí por la profesión. Entonces, a traer este tema de debate, a invitar a los expositores también internacionales, por ejemplo, de Estados Unidos, donde hay más autonomía, en otros países como de Europa también. La idea era compartir un poco, cambiar información, experiencia, saber también desde el punto de vista de ellos, cómo ellos lograron, cuáles son los puntos más importantes para lograr lo que esta deseada autonomía. Entonces ahí nos damos cuenta que contar con eh, un buen desarrollo de investigación, con un buen nivel, que la profesión sea reconocida por sus pares, por otros profesionales de la salud, por médicos, esto es súper relevante y eso hay que estar ahí, necesita un trabajo grande de investigadores, de kinesiólogos que están en la práctica, para cada vez más fortalecer y lograr ese objetivo. Antonio, seguramente nos estarán escuchando y viendo a través de las redes sociales muchos jóvenes que ahorita en este momento están definiendo su futuro profesional. Tú que ya has tenido la oportunidad de ejercer en Brasil y en Chile, ver, ¿cierto?, ambas realidades a nivel latinoamericano, eh, ¿cuál es el mensaje que tú les das? Porque claro, el kinesiólogo es más allá del ámbito clínico, tú eres un investigador consumado en el ámbito. ¿Qué mensaje les das? ¿O cómo los animarías a decidirse por la kinesiología? Bueno, la kinesiología es una profesión hermosa para los que le gustan ver cómo o le gusta estar con personas y promover algo beneficioso para una otra persona. Hermosa la profesión porque estamos todo el día en contacto con alguien y tratando de mejorar algo mínimo que sea, pero que a veces es muy importante y significativo para la persona. Entonces, eso ya es como el agradecimiento que tenemos desde la profesión. El hecho de cumplir nuestro objetivo ya nos genera como algo enriquecedor. Pero bueno, lo demás es que la profesión aún sigue creciendo. A cada día surgen nuevos campos de trabajo, nuevas áreas que poco a poco vamos logrando aumentar espacio y ocupando espacios, e incluso creando nuevas áreas. Por ejemplo, actualmente está en alta la kinesiología aplicada a oncología, y eso, cuando yo, por ejemplo, ingresé en el pregrado, ahí, no, esa era una área que no existía. Hay mucha otra área, por ejemplo, la kinesiología cardiovascular, rehabilitación cardiovascular. Por ejemplo, en Talca no hay un centro de rehabilitación cardiovascular. Dentro del hospital tal vez haya uno, pero no, nada más. Entonces, hay muchos pacientes que aún requieren y necesitan ahí del kinesiólogo y no lo encuentran en ninguna parte. Entonces, La es Escuela de una área que Kinesiología sigue UCM ha creciendo. hecho varios esfuerzos en ese ámbito con el programa de rehabilitación cardiovascular que coordina allí el profesor Mauricio Flores, que atiende a pacientes con riesgo cardiovascular para realizar, ¿cierto?, una serie de ejercicios y disminuir ese riesgo. Y a nivel oncológico, lo decía Antonio, también tenemos a la profesora Ivana Leao de nuestra escuela, que también ha implementado tratamientos específicos de rehabilitación kinésica en el cáncer. ¿Cierto? Harto se ha Sí, exacto. desde Kinesiología UCM, ¿no es verdad, Antonio? Exactamente. Porque Bueno, y hay te campo para tenemos a eso. ti en el Parkinson también. Sí, sí. Dentro de la investigación también, sí, estamos actuando con el parque. Siempre se ha intentado investigar, ¿cierto? Realizar pesquisas, estudios, ensayos clínicos. Es importante para, no solamente para la ciencia, sino para el impacto que esto pueda tener en salud. Hablando de tus investigaciones nuevamente, ¿cuál es el impacto que tú esperas tener con eso? ¿Qué le esperas entregar, digamos, al sistema de salud chileno con esta técnica, con este tratamiento específico para los tratamientos con Parkinson, como para que las personas entiendan que esto realmente, más allá de un paper, un artículo científico, Sí. tiene un impacto real? Bueno, es que tenemos varias fases de la investigación, ¿cierto? Entonces, la investigación es súper importante para validar
alguna nueva terapia, alguna nueva técnica cuando alguien propone. Ahora estamos eso de la vacuna, que están haciendo investigaciones, porque hay que tener una validez, ¿ya? Entonces, bueno, si comprobamos que efectivamente la técnica que estamos probando, que hemos traído desde Italia, funciona y funciona acá en la población chilena, bueno, el próximo objetivo sería, no sé, lograr algún financiamiento, disponibilizar eso en los distintos CEFAM, que también nos ha apoyado, nos ha como derivado algunos pacientes para que participen de este proyecto de investigación. Entonces, la idea es traer este retorno, que una vez que se compruebe que sí es efectivo, bueno, ¿cómo podemos hacer para disponibilizar este tratamiento para la persona? Porque en fondo eso que es lo que estamos buscando. O entonces encontrar alguna alternativa que sea de bajo costo, de fácil acceso para estos pacientes, dado que lo que hemos visto, por lo menos a corto plazo, los resultados son prometedores, dado que mejora enormemente la calidad de marcha y probablemente la calidad de vida. Entonces, ¿Esto eso sería podría como extrapolarse, Antonio, a otras enfermedades? algo que requiere investigación, porque como es algo muy novedoso, que se ha empezado a estudiar desde 2015, o sea, tenemos solamente 5 años, eso para investigación es poco, aún más para validar una técnica. Tenemos, yo creo que en la literatura, 7 papers solamente publicados con este tema, ¿ya? Entonces en Chile nosotros somos lo único que tiene este dispositivo, entonces hay que avanzar con calma. En la práctica clínica se ha observado mejor en alguna otra enfermedad, como por ejemplo paciente con accidente cerebrovascular, ¿ya? Paciente con algunas alteraciones de marcha, pero nada concreto, nada validado, entonces tenemos que seguir avanzando. El objetivo por mientras es Parkinson, donde la investigación ya está un poquito más avanzada, ¿ya? Pero sí, nada impide después de avanzarse hacia otras enfermedades. ¿Y por qué se te ocurrió involucrar el Parkinson y la kinesiología? ¿Cuál fue la motivación tuya para investigar en esa área? Bueno, el Parkinson, bueno, es afectado por, como ya hemos conversado, en el Parkinson se afecta la parte motora, también la parte cardiovascular. Entonces, con esta terapia, promoviendo esta mejora ahí de marcha, probablemente va a mejorar también estos aspectos cardiovasculares. Entonces, la kinesiología, al mejorar el movimiento de esta persona, algo que tenemos que involucrar sí o sí. Si tenemos la posibilidad de ver una terapia que es sencilla, la terapia dura como 2 minutos de aplicación, o sea, algo muy rápido y promueve mejoras que duran ahí, lo que hemos visto, hasta 3 días de mejora. Entonces, algo que sí nos motiva a seguir en este camino, ¿ya? Y lo que sí es parte de la investigación que está suspendida actualmente, es involucrar eso, no solo la terapia, pero asociar eso con el ejercicio físico, porque una vez que la terapia pueda mejorar un poco la marcha, tenemos como hipótesis que eso mejorará como el rendimiento que un paciente con Parkinson pueda tener durante un programa de ejercicio físico. Y ya está comprobado que el ejercicio físico sí es beneficioso para estos pacientes. Entonces, tal vez combinando ambas terapias, ejercicio más esta terapia de estimulación en los pies, para potenciar los efectos, ¿no? Entonces, ahí está directamente relacionado con el rol del kinesiólogo, ¿no? Involucrar el efecto del movimiento como terapia. Técnica pionera y estudio pionero en Chile realizado desde la Escuela de Kinesiología. Estamos con Antonio Samunera, académico de esta escuela de la Universidad Católica del Maule. Antonio, volviendo al congreso que se hizo pese a la pandemia, post-estallido social y pese a todas las Sí. vicisitudes, porque la Escuela de Kinesiología siguió trabajando, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Se espera en el 2021 realizar otro congreso, otra versión de este congreso? Así es, la idea es que este congreso marque un hito y que sea ahí anual, ya que podemos repetir, ojalá el próximo año de forma presencial, pero la idea es que sí, que se convierte en un marco nacional, que todo reconozca que todo año vamos a tener el Congreso de Kinesiología de la Universidad Católica del Maule. Entonces la proyección es que sigamos con este congreso de forma anual. Esperamos que así sea y como dice Antonio, ojalá que en el 2021 nos podamos encontrar cara a cara para desarrollar esta y otras instancias muy beneficiosas para la profesión. Muchísimas gracias, Antonio Samunera, académico de la Escuela de Kinesiología UCM, por este espacio para conversar sobre la profesión, sobre el Congreso y los avances en investigación. Gracias, Mónica.
Y a ustedes los dejamos invitados a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @faxa_UCM. Nos pueden encontrar también en YouTube, donde encontrarán este y otros programas para continuar hablando de nuestras 6 escuelas del área de la salud desde la Universidad Católica del Maule. Nosotros nos veremos en otro capítulo.